El día de hoy, valientemente, varios cubanos desde Cuba, desde ese régimen, salieron a protestar porque entienden la gravedad y la importancia de protestar y de alzar la voz a favor del pueblo de Venezuela. Eso pasó hoy. Sabíamos que iba a pasar. Se tardó un poquitico, pero hermanos venezolanos, aquí estamos para apoyarlo. Escucha las voces desde Cuba, alzando la voz por ustedes. Escucha. Desde Holguín, Cuba, estamos en esta cadena de solidaridad por la libertad y la democracia del pueblo de Venezuela. Estamos apoyando totalmente al pueblo de Venezuela, a la oposición venezolana, a todos los venezolanos dignos y decentes, como dice María Corina Machado. Estamos también abogando por la libertad de todos los presos políticos venezolanos, que son muy valientes. Y también estamos en contra del golpe electoral que dio el tirano Nicolás Maduro contra las pasadas elecciones. Esto es una cadena de solidaridad con Venezuela. Por la libertad de Venezuela, por la libertad de los presos políticos y por la reivindicación de los derechos humanos. Y por el fin de la dictadura de Nicolás Maduro. Desde Cuba, cadena de la solidaridad, libertad para Venezuela y Cuba. Libertad, libertad, libertad. Desde Cuba, movimiento de solidaridad con el pueblo de Venezuela. Libertad, 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 libertad. Maduro asesino, asesino. Nosotros los cubanos nos solidarizamos con Venezuela. No reconocemos al régimen Maduro. Libertad para el pueblo de Venezuela. Abajo la dictadura de Venezuela. Abajo la dictadura de Venezuela. ¡Viva la libertad! Estamos pidiendo una cadena de solidaridad con Venezuela. Libertad para nuestros pueblos. Libertad. Realizamos una cadena en solidaridad con nuestra hermana Venezuela. Desde acá, desde dentro de Cuba, decimos libertad para Venezuela ya. Desde San Andrés, Holguín, Cuba, hacemos una cadena en solidaridad con el pueblo de Venezuela. No más regímenes comunistas. El ejecutivo del Movimiento por la Libertad de Cuba, coronel Vicente Méndez Hernández, se une a la cadena de oración en solidaridad con el valiente pueblo venezolano. Campaña de oración y solidaridad por el pueblo venezolano. El mundo ganó las elecciones de Venezuela. Que Maduro salga del poder y no se expanda el comunismo por América. Desde aquí de Cuba, soy madre de un preso político, Rolando Vázquez Fleita. Pido solidaridad para Venezuela. Desde Cuba, cadena de solidaridad por el pueblo de Venezuela. Me sumo a la cadena de oración. Eso es lo que tienen que hacer. Unirse todos los movimientos políticos en Cuba. Todos los opositores políticos en Cuba tienen que unirse, tomar las calles y pedir la libertad de Venezuela y de Cuba. Pero es muy importante porque el régimen de La Habana, el régimen de Cuba, no se sostiene por sí mismo. Sabemos que el financiamiento viene directamente desde las arcas de Maduro y del chavismo, no del pueblo de Venezuela. Por eso siempre les dije desde el principio, no podemos confrontarnos. Tenemos que entender de que estamos ahora mismo luchando con unas dictaduras muy fuertes, pero si el pueblo se une, si nosotros los cubanos nos unimos a los venezolanos, lo vamos a lograr. También el secretario de Estado, Antony Blinken, también está decidido a alcanzar la democracia. También está decidido los Estados Unidos a seguir apoyando todos los movimientos y seguir apoyando todas las estrategias, porque tenemos que devolver a Venezuela a la libertad. La tenemos que devolver a un país en democracia. ¿Por qué? Porque está ahora mismo impidiendo de que esas personas vivan como gente normales. Y tenemos el derecho de ser gente normal, vivir en familia. Escucha a Antony Blinken, escucha. En cuanto a Venezuela, como lo dijo el presidente, sí, también hablamos de esto. Y simplemente diría dos cosas. Nos preocupa mucho la trayectoria en Venezuela tras las elecciones, en la que la voluntad del pueblo venezolano no pudo haber quedado más clara. Desafortunadamente, esta voluntad y sus votos no fueron reflejados en lo que ha sucedido desde entonces.
El poner a Venezuela en una trayectoria democrática es de suma importancia, primero que nada para el pueblo venezolano, pero de nuevo creo que hemos visto a los países en todo el hemisferio y más allá del hemisferio expresar sus graves preocupaciones por la situación en Venezuela. Y estamos trabajando muy de la mano con organizaciones regionales y también con la República Dominicana, con Brasil, Colombia, México y otros países preocupados que saben también que el futuro en Venezuela también les afecta. Y que estamos decididos en ver a Venezuela volver a un rumbo democrático que refleje la voluntad del pueblo venezolano. En cuanto a la incautación de los aviones, lo hemos hecho quedar muy claro. Vamos a implementar nuestras sanciones y si encontramos que ha habido violaciones, actuaremos. Eso es lo que hicimos y es lo que seguiremos haciendo. En cuanto a Venezuela... Eso es lo que tienen que hacer con los regímenes. Lo que tienen que hacer es seguir apretando, confiscarle todas las cuentas bancarias, confiscarle todos los aviones, todas sus mansiones y todo lo que puedan tener después que se hayan robado a un país entero. También el día de hoy en la Corte Penal Internacional se estuvo denunciando a Maduro por crímenes de lesa humanidad. Más de 30 expresidentes, exmandatarios también se estuvieron reuniendo el día de hoy y lo estuvieron denunciando como lo que es. No es un presidente, no es legítimo y tampoco ganó las elecciones. Varios países se han unido el día de hoy y lo están denunciando a nivel internacional. Y ese es el paso que estaba haciendo falta. Escucha. Más de 30 expresidentes de América Latina y España, reunidos en el Grupo IDEA, estamos decididamente comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la democracia en todo nuestro continente. Este es un deber moral y un compromiso guiado por nuestras convicciones democráticas. Hoy presenté ante la Corte Penal Internacional aquí en La Haya un claro documento que demuestra cómo Venezuela es un Estado militar represor que ejerce el terrorismo de Estado. Esto implica a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, que son quienes dirigen las acciones que son consideradas como terrorismo de Estado, calificados como tal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy le solicitamos al fiscal de la Corte Penal Internacional su urgente intervención para que los máximos responsables de estos delitos de lesa humanidad sean objeto de las medidas del caso por parte de la Corte Penal Internacional. Cumplida la fase previa, he solicitado la captura y la detención de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, al igual que toda la cadena de mando. Bien dice el Estatuto de Roma en sus considerandos que, abro comillas, en este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, y que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo. Según estos principios, consideramos urgente la intervención de la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela y los graves delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado militarista de Venezuela. Más de 30 líderes de la región están alzando la voz y están pidiendo la pronta captura de Nicolás Maduro. Eso jamás se había visto. Y si eso mismo se está haciendo con Venezuela, nosotros también lo podemos hacer con el régimen de La Habana, porque todavía hay un régimen en Cuba porque está siendo apoyado por todos esos países. Y tenemos que demostrarle nosotros los cubanos de que estamos peor, porque siempre hemos estado mal. Otro presidente que ha tenido una postura correcta, firme y sólida desde el principio fue Mulino desde Panamá. Un presidente recién electo, pero a pesar de que hace unos pocos meses es el presidente de Panamá, mostró una postura directa en contra de Nicolás Maduro y ha servido de puente y es un factor muy importante. Hoy Mulino tuvo una conversación saludando al hermano país también de Panamá. Yo estuve por allá por Panamá y son gente muy buena y muy trabajadora. Menos mal que tienen a un presidente que en este momento los está defendiendo. Vamos a escuchar porque él tuvo una conversación con María Corina Machado,
donde él le dice exactamente qué es lo que están haciendo y María Corina le dice, tranquilo, lo estamos haciendo bien y Venezuela va a ser libre. Escucha las palabras de María Corina con Mulino. Cuenta conmigo y saluda a don el mundo y estamos remando, no. Pero sí. No, esto lo vamos a lograr. Sí. Lo vamos a lograr, seguro. Seguro, así será. Nosotros, Javier. Te mando un gran abrazo. Igual, cuídate mucho, Corina. Un abrazo. Chao. Bye bye. Corina, cuenta conmigo y eso es lo que tienen que hacer. Ya se demostró de que Maduro democráticamente no va a salir. Hay que denunciarlo en la Corte Penal Internacional. Hay que plantarse, hay que romper todo tipo de vínculo comercial, político, cerrarle, decomisarle todas las riquezas, todos los millones que tiene en todos los países. La presidenta de Perú también se plantó. Día de hoy, la presidenta, ponme la foto, ¿tienes alguna foto ahí, Ale, por favor? Ok, ponme la foto de la presidenta de Perú, porque el día de hoy también se plantó y dice de que no van a formar parte del fraude electoral, de que jamás van a apoyar a un gobierno dictatorial. Habló fuerte y así es como hay que hablar. No hay que andar en medias tintas, no hay que andar con rodeos, porque ellos no se andan con rodeos. Ellos van, te capturan y te desaparecen. Escucha. Y nuestra posición respecto a lo que está pasando en el hermano país de Venezuela es firme y no ha cambiado. Hemos exigido que las autoridades electorales y el gobierno venezolano presenten las actas. El que nada tiene, nada teme. Ánfora por ánfora, voto por voto, que se cuente. Si la oposición ha presentado las actas en el internet y dan como ganador al candidato de la oposición, entonces que muestre la parte del gobierno las actas para de una vez dejar cerrada esa situación. Y tampoco estamos de acuerdo con lo que está sufriendo las hermanas y hermanos de Venezuela. Nuestra solidaridad con todo el pueblo venezolano. La política exterior sigue en pie, firme y fuerte. No vamos a ser parte de un fraude electoral. No vamos a apoyar a ningún gobierno dictatorial. Somos un país democrático, somos un país que respeta el Estado de Derecho, la institucionalidad, la Constitución. Somos un país pacífico. Somos un país que tiende la mano cuando los otros hermanos países nos necesitan. Hace poco hemos estado apoyando y nuestra posición. Esto es un programa que se hace en vivo. Yo estoy leyendo los comentarios. Me llamó la atención un comentario donde me dicen, oye, mi hermano, no hables más de esto, habla de Cuba y después habla de esto. No, lo que ustedes no se han dado cuenta es que esto también tiene que ver con Cuba. Porque todos estos países que tú estás viendo ahora que se están oponiendo a Venezuela, todos esos países son los que siempre han apoyado a la dictadura de Cuba. Y lo mismo que está haciendo la oposición venezolana, lo tenemos que hacer nosotros y estar más que nunca unidos, que es lo que nosotros no hemos podido hacer. Por primera vez en la historia veo a tantos opositores en Cuba y veo a tantas organizaciones en Cuba uniéndose con un mismo objetivo, que es la libertad de Venezuela. Y ese es el primer paso. Entiendan de que en la unión está la fuerza. Ale, por favor, mira a ver si te puedes ponme el video por donde se quedó de los cubanos en Cuba protestando y alzando la voz por el pueblo de Venezuela. Escucha. Venezuela, abajo la dictadura. Desde Cuba, cadena de solidaridad con el pueblo de Venezuela. Maduro, asesino. Maduro, asesino. Maduro, asesino. Libertad para Venezuela. Libertad para Cuba. Desde Jatibonico, Santi Espíritu, apoyando a la lucha venezolana por alcanzar la libertad y expulsar al tirano Maduro, que está usurpando el poder antidemocráticamente después de ese fraude electoral. Desde la provincia de Camagüey, Cuba, y hoy me encuentro en una cadena humana en solidaridad al pueblo de Venezuela, que hoy
lucha por su libertad y su democracia. Abajo el comunismo. Desde Holguín, Cuba. Exactamente. Y entiendan, lo que está pasando en Venezuela es por culpa del régimen castrista. Es por culpa de un ejército militar cubano que está custodiando al dictador Nicolás Maduro. Tiene que ver con nosotros. Tenemos que denunciarlo. Y ustedes tienen que entender de que todos unidos lo podemos lograr. Si usted apoya la libertad de todas esas dictaduras, déjame la L de libertad, la V de Venezuela y la C de Cuba. LVC, libertad para Venezuela y para Cuba. LVC. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es muy importante hablar de Venezuela. Mira, nunca había visto a opositores en Cuba unirse en una misma causa. Nacional, periodistas, opositores.